que tiene la palabra el señor Aguado, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias y, sobre todo, esta posiblemente sea, de momento, mi última intervención, al menos en esta legislatura. Y me satisface una cosa que me parece muy importante, y es que vamos a debatir sobre una iniciativa legislativa popular, quiere decir, por un proceso que marca el reglamento, que marca la propia legislación, para que haya mayor y mejor participación ciudadana. Creo que no es nada desdeñable y además es algo que los ciudadanos piden y que todos consideramos, y es traer a la Cámara, debatir sobre las iniciativas que tengan los ciudadanos. En este caso, como se ha comentado, una iniciativa legislativa popular que ha presentado la entidad del Refugio, en la que ha superado, en torno a 65.000 firmas, ha superado el requisito para todo ello. Y creo que debemos de estar satisfechos por ese proceso de participación, de representación ciudadana y de traer a la Cámara lo que los ciudadanos piden. Por eso hago un doble agradecimiento en este sentido a la entidad del Refugio, por el objeto de lo que nos traen y por el hecho de traer la voluntad de muchos miles de madrileños a esta Cámara. Estamos hablando, señorías, de algo que probablemente, aunque los compañeros que han intervenido con anterioridad, los dos portavoces, estábamos hablando de la situación en concreto de animales, la situación en la que nos encontramos, yo diría que en realidad de lo que estamos hablando, sin desmérito de todo lo dicho, estamos hablando realmente de ética y de valores humanos. Estamos hablando no solo de la situación de los animales, sino de nuestro papel y nuestra ubicación en el conjunto de la sociedad. Estamos hablando sobre nosotros y sobre nuestra actitud moral, que creo que es, sin desdeñar lo anterior, tremendamente importante que hablemos aquí también de qué es en lo que podemos avanzar para que esa valoración moral, ética de nuestra sociedad siga avanzando, como los 65.000 madrileños y muchos más que no han firmado, pero que seguramente estarían totalmente de acuerdo, han podido apoyar. En este caso, nosotros siempre, y hay un debate, siempre se cree si somos el centro del planeta o si formamos una parte privilegiada, en este caso, del propio planeta. Y creo que aquí también es donde puede radicar esta visión. Nosotros no podemos tener esa visión centralista en el que somos el centro de todo el desarrollo, sino que tenemos que tener una visión en la que formamos parte de ello, pero tenemos una posición privilegiada para poder armonizar. Quisiera dar las gracias al Grupo de Izquierda Unida por facilitar que se pueda debatir esta propuesta. Diría que también, aprovechando esta intervención, especialmente a la señora Villares, a la que, aparte del aprecio personal que le tengo por su ejemplo de trabajo y de convicción, pues la oportunidad de poder traerlo y con la energía con la que defiende este tipo de propuestas, que para mí es un ejemplo. Obviamente mi grupo votará a favor de esta toma en consideración. Yo diría que un factor importante es la empatía hacia los seres vivos en general que nos rodean y la repugnancia humana por el dolor gratuito de los animales que tenemos en nuestro entorno e incluso a nuestra disposición cuando hablamos de animales domésticos que conviven con nosotros, es un valor compartido y unánime en las sociedades más avanzadas del planeta. Creo en este sentido que esta debe ser el eje de nuestra reflexión. Tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad y podemos hacerlo, como se ha trasladado con anterioridad. Es además algo comúnmente aceptado. He utilizado un estudio de opinión, aquí pongo una coletilla mía, de algo que algún día espero que también debatamos, que es sobre el uso de animales en espectáculos populares. Un estudio de opinión que se realizó en el que, al menos en la primera pregunta realizada, es que lo hace la entidad ADA, ¿considera usted que los animales deben ser tratados con respeto? Es un estudio serio, bien realizado. Nos dice una respuesta obvia. El 99,6% de las personas encuestadas dicen que obviamente sí. Uno tendría que preguntar qué piensa ese 0,4% restante. Cualquier tipo de orientación política, de edad, de estudios, piensan lo mismo. Y eso es un factor importante. Es algo tenido en cuenta y tenemos la obligación de trasladar y aportar. ¿Qué es, como se ha dicho, lo que aporta esta iniciativa legislativa popular? Yo creo que es algo tremendamente sensato. Nos dice prohibir el sacrificio de gatos y perros en instalaciones, centros de recogida, núcleos zoológicos, excepto el caso de la eutanasia, por motivos sanitarios y por vía reglamentaria. ¿Y cuándo se puede hacer? Se nos dice que debe hacer con el mínimo sufrimiento, con una pérdida de la conciencia, lo que es absolutamente razonable, y bajo control y responsabilidad veterinaria. Esto, si se me permite, es el resumen de la propuesta que hoy se trae, es decir, que es algo total y absolutamente asumible y yo diría que no es tampoco tremendamente rompedor. Seguramente a muchos nos gustaría que fuera bastante más, pero es total y absolutamente
asumible. Si yo dijera ahora, y estoy seguro que nadie estaría en contra, pero por si acaso, literalmente, y leo, debemos tener la obligación de tratar a los animales domésticos de acuerdo a su condición de ser vivo, proporcionándole cuidados y manejo acorde a sus necesidades y control suficiente, podría parecer que es una frase que se me ha ocurrido, o es una frase que he intentado elaborar, pero es una frase, un articulado concreto de la propuesta que hizo el Grupo Popular en el año 2011 en esta Cámara, en esta legislatura, una propuesta de ley de protección de los animales domésticos de la Comunidad de Madrid. Quiere decir que ya hay una iniciativa, o había una iniciativa en este sentido, que planteaba esto. Se aprobó por el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2011 esta propuesta de ley de protección de los animales domésticos. Se trajo a la Asamblea de Madrid y se retiró. Se utilizó el procedimiento de la Asamblea para retirarse esta propuesta de ley. Decía además, entre otros apartados, como esto que acabo de leer, era aceptable en su mayoría, con algún matiz, quizás poco valiente, pero era una propuesta que seguramente iba a contar, una ley que iba a contar con el apoyo de todos los grupos, pero decía también, pues considerarla como falta o delito el mantener atados o encerrados por tiempo en condiciones que supongan un sufrimiento o daño injustificados para el animal, y decía algo muy importante, decía que los ayuntamientos y la comunidad tenían que adoptar medidas necesarias para evitar el sufrimiento del animal de conformidad a lo establecido en los convenios internacionales de la normativa vigente, lo que hoy se está planteando. Y esto es lo que trasladaba esta ley. ¿Por qué se retiró? En aquel entonces, la entonces presidenta Esperanza Aguirre decía que se retiraba, ya en el mes de noviembre del 2011, se retiraba debido a la falta de consenso que se ha encontrado con las organizaciones defensoras de los animales. Otra cosa no habrá, pero tenemos bastantes y bien coordinadas organizaciones de defensa de los derechos de los animales en nuestra región. Sacar un proyecto de ley sin debate o sin consenso ya también demuestra un estilo, pero se retiró y se dice que el Ejecutivo ha decidido retirar el texto, que no es urgente. Bueno, probablemente sí, pero no era urgente, así se consideraba, y requiere un debate más profundo. Se dice que se iba a hablar, que se iba a contactar y que era su deseo que probablemente en esta legislatura se pudiera traer este proyecto de ley. Nunca más se supo, pero no era un mal encabezamiento ni una mala iniciativa. Nunca más se supo, se retiró, no se buscó el consenso porque no ha habido reuniones en aras de conseguir el consenso hacia una modificación de esta ley por parte del Gobierno, por parte del Grupo Popular, pero ahí lo tenemos. Era fácilmente asumible. Nos dirá, y en este caso yo también agradezco que, como es habitual, el consejero de Medio Ambiente está presente, lógicamente, en los debates que tienen que ver con los temas, y creo que es adecuado. Más de una vez, y hemos visto la comparecencia o la pregunta que se le hizo aquí, contestó el propio consejero que los criterios de sacrificio cero en el centro, en el CIAM, en el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, la última contestación que se hizo también a la portavoz del Grupo Izquierda Unida, le decía que aquí se aplicaban. Nosotros nos parece esto lógicamente correcto, lo saludamos, pero nos parece corto, porque es en el centro que gestiona la Comunidad de Madrid, que gestiona generalmente la recogida y el tratamiento con los animales que se recogen de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Hay que ser más ambicioso y creemos que estamos hablando de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, no lo que yo gestiono desde el organismo Comunidad de Madrid. Luego, por supuesto, como es menester, pues ya continúo hablando de Rivas, de San Fernando, el consejero, y obvio hacer referencias a la retahíla habitual que se suele utilizar. Pero nos dijo esto. En este sentido, además del agradecimiento que reitero hacia el grupo, en nombre de mi grupo, hacia la entidad del refugio, pues queremos decir desde el Grupo Parlamentario Socialista que hemos dialogado, y creemos que esto debe hacerlo todo el mundo, como seguramente nos consta que el resto de los grupos, tanto con la plataforma La Tortura No es Cultura, que ha hecho recientemente, nos ha presentado un conjunto de propuestas que asumimos, que estamos de acuerdo, que compartimos, que hemos participado en ello y que hemos presentado, y también creo que es bueno, dirigido a ir fomentando una cultura en la que demos más valor a esa cuestión moral y ética con respecto a los animales. La FAPAN, la Federación de Asociaciones de Protección y Defensa Animal de la Comunidad de Madrid, en general propuestas que se presentan coherentes, dialogadas y bien elaboradas. Tenemos la fortuna de tener una amplia red de entidades de protección animal, buen ejemplo otras que participan a través de la Federación Regional, con propuestas sensatas, dialogadas, y que durante mucho tiempo se dirigen a nosotros para poder dialogar. Las asumimos, las compartimos, y son propuestas tremendamente sensatas que, debo decir, ya iban en su mayoría incorporadas en el programa electoral con el que el
grupo, el Partido Socialista de Madrid, se presentó a las elecciones, las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid. Fruto del diálogo, las incorporamos, las asumimos y seguiremos en ese planteamiento. En este caso nosotros creemos, por marcar, que el sacrificio cero, siendo, decía, muy correcto lo que se propone, creemos que tiene que basarse en 5 pilares. Estoy seguro que todos compartiremos. La esterilización previa, se han puesto ejemplos de todo ello, la esterilización previa, la desmotivación a la compra, sigue habiendo una motivación importante. Aquí las administraciones públicas tienen la obligación de motivar más hacia la adopción, porque es obvio y porque es razonable, es sencillo y además es lo correcto. El fomento de la adopción en este sentido, la sanción cuando no se hace correctamente y finalmente la sensibilización. 5 pilares que desde el Partido Socialista, desde el Grupo Parlamentario Socialista, consideramos imprescindibles para alcanzar ese objetivo de sacrificio cero. Y sobre esa propuesta, a nuestro grupo nos surge también, y debo decirle, por una parte una satisfacción, ha trasladado la portavoz de Izquierda Unida, nos parece muy saludable que los 4 grupos, sobre todo, por qué no decirlo, el Grupo Popular que sustenta al Gobierno, los 4 grupos vayan a votar a favor. Pero como no creemos, por lo que queda de legislatura, que esto se quede en un brindis al sol, quisiera recordar a todo el mundo que lo que hoy votaremos a favor, bienvenido sea, es la toma en consideración. Hoy no se va a votar aquí que esto salga adelante, vamos a votar la toma en consideración, y es acertado que así se haga. Personalmente creo que debería de adoptarse siempre un criterio de la toma en consideración de una propuesta, es decir, para que se debata, para que se dialogue y luego, si hay consenso bien, y si no, actúa la democracia. Pero en este caso se va a hacer la toma en consideración. ¿Qué es lo que ocurre? Según marca el reglamento, y es aquí donde tenemos la duda, y quisiera decirlo, evidentemente no por los grupos que hoy estamos en la oposición, sino en este caso con el voto favorable del Grupo Popular, porque ahí es donde va a estar la clave. Ahora se puede votar, se votará a favor, pero si lo que queda de legislatura no se hace nada más, será un voto simplemente un brindis al sol. Tiene la responsabilidad el Grupo Popular, porque tiene la mayoría, no solamente, y agradezco, insisto, en votar a favor, sino tiene la responsabilidad de que se facilite el trámite que marca el reglamento para que esta iniciativa legislativa popular, esta toma en consideración, tiene que la mesa, a partir de, en el caso de que sea favorable, la mesa de la Asamblea tiene que iniciar los trámites, tendrá que encomendar o a la Comisión, en este caso de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que de momento tendrá que convocar alguna comisión extraordinaria para poder verlo, para ver las alegaciones, etcétera, y sobre todo para trabajar sobre la ponencia. Hay fórmulas en el reglamento para que se trabaje sobre la ponencia de esta ley. Y dicho eso, tendrá que traerse a esta Cámara, probablemente ya no a un pleno, se puede convocar un pleno extraordinario, quiere decir que hay herramientas para poder hacerlo, o previsiblemente ante la Diputación Permanente puede hacerse. Si se quiere, este sería el resumen, si el grupo que sustenta al Gobierno, si el grupo que tiene la mayoría, no solamente vota a favor, eso es valorable, pero es gratis ahora mismo, es un brindis al sol. Si el grupo que sustenta al Gobierno, el grupo que tiene la mayoría, además de votar a favor, no facilita, también tiene la mayoría, lógicamente, en la mesa, no da o no facilita que se den los pasos adecuados, hoy nos iremos muy contentos, compañeros del refugio, pero no habremos conseguido nada. Esta es la triste realidad. Hay que seguir trabajando para que esto que hoy se llama toma en consideración, el Grupo Popular, que es quien tiene la llave para ello, pueda llevarlo a cabo. Porque si no, tal y como nos plantea, y como plantea el propio refugio en la información que he ido transmitiendo, decía, y yo creo que es sencillo, si el Partido Popular quiere, los animales vivirán. Pero si el Partido Popular no quiere, ellos seguirán muriendo. Es un lema, es un eslogan, pero hace referencia claramente donde está la capacidad y el poder de toma de decisión, en este caso, es en el grupo que tiene la mayoría. Si ellos quieren, esta toma en consideración sale adelante y se transformará en una ley. Si el Grupo Popular no quiere, hoy haremos un brindis al sol, quedaremos todos bien y nada más. Por eso, en este sentido, agradecemos desde el Grupo Socialista al refugio la iniciativa, estupendo y además democrática y participativa, que es lo que demanda la sociedad. Agradecemos al Grupo de Izquierda Unida su puesta sobre la mesa para que se debata, indudablemente. Nos agradecemos, si puede ser, a todos los grupos por el voto, pero nos encomendamos, y este grupo se encomienda, para perseguir que lo que hoy es una toma en consideración sea definitivamente
unanimidad y en las manos queda del Grupo Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguado. Tiene la palabra el señor Del Olmo.